Señor, gracias por conocerte. Tú te has dado a conocer a nuestras vidas. Te has revelado, te has manifestado. Y hoy podemos decirte gracias. Gracias. Sigue hablándonos, Señor, y tu Espíritu Santo siga impartiéndonos tu gracia y tu verdad. Señor, y ahora en el nombre de Jesús ministro paz, gracia y paz de Dios. Y que tú, Señor, seas glorificado en cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Muchas gracias. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, y leeré el capítulo 48. Ya desde principio de año comenzamos a leer Isaías 40 y así fuimos avanzando. Y hoy estamos aquí en el capítulo 48. Y leo así de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad y en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijera, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. ¿Lo oíste y lo viste todo? ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Habrán sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré,
para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé, y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería contado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esta palabra? Dale un fuerte pero fuerte aplauso a Jesús. Déjeme volver a mostrar el gráfico, poner la línea histórica. ¿Desde cuándo fue profetizado y cuándo se cumplió? Entonces acá, en esta imagen, lo tenemos. Cuando el profeta Isaías profetiza, lo hace en el año 700, alrededor del año 700 antes de Cristo. De esta manera podemos entender todos estos capítulos, y especialmente un capítulo como este. Entonces, la palabra profética se cumplió alrededor de 150 años después. Esto para ayudarnos a tener presente. Todavía los caldeos no estaban en primera plana, no figuraban en los periódicos, no salían noticieros. Pero Dios ya los sabía. Dios es un Dios eterno y todo está al descubierto delante de Él. No hay nada que escape a su conocimiento y todo lo hace conforme a su gracia y verdad. Entonces después sí surgió el imperio babilónico. Y fue el imperio babilónico con Nabucodonosor como rey principal que llevó en 3 oportunidades grupos de judíos. Finalmente el último grupo lo hizo cuando destruyó la ciudad de Jerusalén
destruyó el templo. Ahí fue el final de la monarquía hebrea, como dijimos, la teocracia de Dios, o sea, el gobierno de Dios en el pueblo de Israel. Así que quedó un pequeño remanente que finalmente terminaron en Egipto porque escaparon. Así que fue una tierra desolada, triste, abandonada. Y el pueblo de Israel estuvo en cautividad, los que sobrevivieron. Ahora bien, el mensaje, y eso es importante recalcar, que Dios no improvisa, lo hemos dicho muchas veces, pero es importante volverlo a decir. Dios no interviene en la historia de la humanidad porque sí nomás, porque Él es Dios y dice, bueno, a ver qué puedo hacer hoy o qué haré mañana, no sé, y qué hice ayer, para nosotros que vivimos en tiempo, espacio y materia, ¿no? Sino que Dios en su infinito poder y soberanía y grandeza, nada escapa a su control y todo lo conoce y sabe muy bien cómo opera el hombre, pero lo que Él quiere hacer conocer cómo Él opera, cómo Él hace las cosas. La tierra y el hombre no gobierna el reino de los cielos. El hombre no maneja las cosas de Dios. Todo lo contrario, quiere gobernar. Quiere hacer que Dios, y vamos a enfatizarlo en un momento, el hombre siempre está pensando en sí mismo. El egocentrismo es muy marcado en el hombre desde que pecó allá en el Génesis. El hombre por naturaleza es egoísta y es ególatra. O sea, piensa que es grande delante de Dios. Muy bien, entonces déjenme ir entonces a otra imagen. No hay más que estas dos, no se aflija. Pero esta otra es muy importante. ¿Por qué? Porque Isaías, todo el mensaje de Isaías, desde el capítulo 40, especialmente hasta el capítulo 53, y vamos a ver después el 54 hasta el 66, pero especialmente toda esta porción de los primeros capítulos, desde el 40 en adelante, lo tiene ahí anotado para que usted se acuerde. No es un relato que se va a desarrollar en orden cronológico como una simple historia. ¿Qué pasó tal año? ¿Qué pasó después? ¿Qué sucedió más tarde? No. Si bien nos ayuda, como recién marcamos en la pantalla, la línea histórica, pero no es historia. No es simplemente un relato que se va sucediendo a medida que pasó el tiempo. Porque vamos a encontrar que hay cambios en el orden de los tiempos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos aquí, lo que estamos viendo, es un mensaje profético. Entonces no es simplemente para que nosotros tengamos información, qué sucedió, qué pasó, qué aconteció. No. Es para saber lo que Dios quiere que se oiga, que se entienda. Entonces podríamos quedarnos con el pasado. Eso sucedió allá en el tiempo con Israel. No. También en el tiempo de Jesús, porque Jesús fue el cumplimiento de esta palabra profética. Y con nosotros, porque así también Dios trabaja con nosotros. Porque todas las cosas que se escribieron, ¿se acuerdan? Romanos 15:4. Todas las cosas que se escribieron antes, fíjense, 1700 años antes de Cristo, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que Dios hizo que se escribiera esto para nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque por la paciencia y la consolación de las Escrituras, algo opera en nosotros. De pronto hay esperanza en nuestras vidas. Y esta esperanza no tiene que ver con las cosas que se ven. Tiene que ver con la naturaleza de Dios, porque Dios es el Dios de toda esperanza.
Entonces hay que conocer a Dios conforme a su esperanza. Y esa esperanza no tiene punto final, porque las cosas que se cumplen, terminando como diciendo hasta aquí, ya no es esperanza. Porque Dios es un Dios que está en constante expansión. Entonces en esa realidad de lo que Dios es que nosotros también empezamos a conocer lo que significa tener esperanza. Vivir conforme a la esperanza en Cristo Jesús. Entonces, todas las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, uno tiene que prestar atención. Por eso, si usted mira en este capítulo 48, constantemente se repite una y otra vez, oíd, oíd, oíd. Entonces, Dios tiene interés en que oigamos, que oigamos. No hay peor sordo que aquel que dice sí, sí y no sabe lo que está oyendo. Entonces, el oír es entender lo que Dios dice. Por eso el escritor, el apóstol Santiago dice que hay que ser hacedor, no solamente oír, porque después uno se olvida de lo que oyó. Hay que oír, y cuando realmente estamos oyendo a Dios, cuando tomamos, somos hacedores, nos apropiamos de esa verdad. Por eso, para ayudar un poquitito, usted lo tiene ahí en pantalla, desde el capítulo 40 hasta casi el final del 44, Dios habla palabras de consuelo al pueblo de Israel. Que en su momento, cuando predicó, profetizó Isaías, ellos estaban viviendo un momento muy especial. Pero Dios sabía lo que iba a acontecer allá en la historia. Entonces, por eso el capítulo 40, comienza diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Entonces, Dios es un Dios de consuelo. ¿Qué significa consuelo? No es te acompaña el sentimiento, como decimos nosotros, cuando alguien está pasando una situación muy difícil. No, el consuelo de Dios es la visitación de Dios, la intervención de Dios, cambiando toda la situación que se está viviendo para producir lo que Él ha determinado por promesa y quiere que se cumpla. Entonces, la primera parte, ya lo hemos visto, palabra de consuelo de Dios. ¿Por qué? Porque en el fin del capítulo 44 y el capítulo 45, Dios marcó que iba a haber cambios muy profundos en la historia. En la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque iba a caer un imperio y se iba a surgir otro imperio. Eso está en nuestros libros de historia. Entonces, Dios, en ese capítulo 45 especialmente, dice qué iba a hacer. Y menciona por nombre a quien Dios iba a utilizar. ¿Para qué? Para traer cambios. No solamente con respecto a las naciones, sino con respecto a lo que Dios quería hacer con su pueblo Israel. Por eso el consuelo de Dios. Cómo Dios iba a intervenir en la historia. Entonces ahí el capítulo 45 es sobresaliente. Que acá en el capítulo 48 vamos a ver que Dios habla de lo que ya había anunciado. Entonces, sigo en este orden. ¿Por qué Dios dice que iba a consolar a su pueblo? Porque Dios iba a juzgar a Babilonia. Y por eso los capítulos 46 y 47 habla del juicio Babilonia. Porque uno podría decir, ¿por qué Dios hizo lo que hizo con Babilonia? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el pecado de Babilonia? Se creyó Dios. Yo, eso es lo que había en el pueblo. Porque los caldeos eran muy sobresalientes, los hombres más sabios en su momento sobre la tierra. Pero entonces pero supimos que había poderes demoníacos, principados, Bel y toda la deidad babilónica de dioses que son espíritus que operaban sobre Babilonia, sobre todo el imperio, pero especialmente sobre la ciudad
capital del imperio, Babilonia. Entonces ahí tenemos, ¿no? Tenemos ahí, qué gráfico todo, cómo Dios describe a Babilonia. Y ahora llegamos a este capítulo 48, entonces uno dice, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué sucede? Por eso no es en el orden cronológico, sino te va mostrando cómo Dios va haciendo las cosas. Porque alguien puede decir, pero ¿por qué Dios hizo lo que hizo con Israel? En la historia Israel ha sufrido mucho, ¿no? Pero especialmente uno podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no podría haber pasado por alto algunas cosas? Bueno, acá entendemos el por qué Dios juzgó a Israel. Y como dije, todo lo que sufrió este pueblo en su momento, que se quedaron sin nada, sin tierra, sin nada, sin reino. Pero lo sobresaliente de este capítulo, si ustedes, ahora a medida que vayamos, voy a tratar de ir más rápido, ¿no? Es descubrir no el problema de Israel, que es muy grave y por eso Dios lo describe, sino quién está detrás. Y en este caso, cómo Dios se hace conocer, cómo Dios se da a conocer, cómo Dios quiere que se lo conozca. Entonces, muy importante este capítulo, que por un lado uno podría decir, pero este Israel siempre cabezón. ¿Cuántas cosas sufrieron? Parecía que todo iba bien y de pronto, problemas aquí, problemas allá. Hasta nuestros días, Israel sigue sufriendo, ¿no? Pero ¿por qué vamos a leer, o mejor dicho, vamos a ir desarrollando este capítulo 48? ¿Por qué? Por un lado, porque Israel no entendió, no oyó, ni entendió los tiempos. Y estaba todo profetizado, pero no entendió la manera de hacer las cosas de Dios. Y eso es lo que también Dios quiere para nuestros tiempos, que entendamos los tiempos de Dios. Pero hay algo mucho más sobresaliente, que lo conozcamos a Él. Y que sepamos cómo Dios opera. Y vamos a enfatizar en un momento algo muy importante del Evangelio, de la justicia de Dios. Bien, toda esa introducción. ¿Para qué? Para que vayamos a la Escritura. Y a ver si con la ayuda del Señor podemos ir aclarando. ¿Para qué? Para que no cometamos el mismo error, que nadie, como ponemos ahí al final, que nadie cometa los mismos errores de Israel. Dios no quiere. Para eso está escrito, para nuestra enseñanza, para que su pueblo, el pueblo del Señor, viva la plenitud de Cristo, experimente la prosperidad de Dios, experimente la bendición inagotable que viene de Él, que supera cualquiera sea la realidad que se pueda vivir acá en la tierra. Entonces Dios tiene amor por su pueblo. El Señor Jesús ama mucho a su iglesia. Te ama mucho, hermano y hermana. Porque somos su pueblo, somos su iglesia. Entonces hay dos alternativas. Vivir el cristianismo de una manera que deja mucho que desear. ¿Y cómo vas vos? Y más o menos. ¿Cómo es tu vida cristiana? Ahí tirando para no aflojar, como decía el gaucho. Pero ¿cómo es tu vida cristiana? Y bueno, voy aprendiendo, pero Dios quiere que vivamos otro tipo de evangelio. No es porque hay dos evangelios, sino Dios quiere que vivamos un evangelio conforme a la justicia de Dios. ¿Cómo Dios hizo justicia en Cristo? Si Dios hizo justicia en Cristo, es justo
y muchas veces lo hemos dicho, es justo ser justo. Entonces, si hay justicia de Dios, nuestra vida tiene que vivir conforme a la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y lo que no proviene de fe es pecado. Entonces uno puede ser cristiano, pero vivir sin ser victorioso sobre el pecado. Entonces, bien, vamos a la palabra. ¿Sí? Capítulo 48. ¿Cómo comienza el capítulo 48? Oíd. Qué interesante, como dije, es la palabra que más se repite aquí en este capítulo. Oíd. Hay que oír. Ya vamos a llegar al capítulo 50, donde vamos a descubrir a Jesús, que sí, Él como Hijo de hombre oyó. Ahora acá dice oíd, ahora habla de Jacob y habla de Israel. Jacob, Dios amó mucho a Jacob, porque fue un hombre que oyó de las promesas que Dios había hecho a Abraham y le creyó a Dios y respondió al llamado de Dios, la elección de Dios. Y por eso Dios amó mucho a Jacob. Jacob no habla del viejo hombre, habla de la experiencia de todo creyente cuando se define la vida cristiana. Y Israel habla de ese segundo paso, si me dejan decirlo de esa manera, como dice Romanos 12, donde experimentamos esa transformación. Dejar de ser gusano para transformarse en mariposa. Esa es la metamorfosis, que es la palabra que utiliza Pablo, ¿no? Metamorfosis en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, y también está en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Entonces, transformarse es lo que sucedió con Jacob. Era un hombre respetado por Dios, porque Dios lo amó, porque Jacob supo oír. Pero avanzó mucho más Jacob. Esa es la transformación de los creyentes. Un nombre nuevo, una identidad nueva. Y Dios le dijo, ahora te llamarás Israel. Pero no porque desechó a Jacob, no, porque Jacob supo avanzar en ese proceso de santificación. Que es todo lo que Pablo enseña en las Escrituras. Entonces, pero acá dice, oíd Jacob también, Israel. Pero algo que le pesaba mucho en el corazón de Dios, al final del versículo 1 dice, pero no en verdad ni en justicia. Ahora, es Israel en los tiempos que están profetizados acá, vivieron de esa manera. No en verdad ni en justicia. ¿Por qué? Porque era una contradicción de lo que fue Jacob y terminó siendo Israel. Ahora, nosotros que somos iglesia, por eso Pablo entendía muy bien este mensaje, escribiendo a la iglesia en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, despojados del viejo hombre. Eso tiene que ver con el viejo hombre, ¿no? Crucificado en la cruz de Cristo. Renovados en el espíritu y la mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ese nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dos palabras, justicia y verdad. Cosa que Dios no encontró en Israel. Porque se llamaban, sí, de la ciudad de Jerusalén, sí, Jacob, Israel, nosotros somos descendientes, pero dice, pero no en justicia ni en verdad. No estaban viviendo conforme a Dios. Ahí partimos con el capítulo 48. ¿Sigo? ¿Qué sigue ahora? Y del versículo 1 seguimos al 2, ¿no? Bien. Porque también ahí dice Dios, ¿no? Sin verdad y sin justicia. Ahora, versículo 3 dice, pero las cosas tendrían que ser distintas en ustedes, en Israel. Lo que pasó ya antes lo dije. Pero ¿de dónde vienen ustedes? Y todo profetizado 150 años. ¿De dónde vienen?
Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Entonces yo le estoy hablando cosas que tienen que prestar atención a los hechos. Entonces, ¿qué pasa con algunos creyentes? No prestan atención a lo que está publicado, lo que está escrito, lo que está anunciado. Por eso es tan importante en este tiempo que nosotros podamos estar tomando estas semanas para poder meditar sobre la palabra profética. Entonces, sigo la lectura, versículo 4. Por cuanto conozco que eres duro. Entonces Dios dice, yo sabés, yo te lo anuncié de antemano, yo te lo expliqué, yo lo publiqué, lo escribí, lo hice escribir, profeta. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Cómo lo describe Dios a Israel? Que espero que no haya ninguno que diga me identifico. Porque dice que Dios, te conozco que eres duro. ¿Qué más? Barra de hierro tu servicio. Oh, duro, no, rígido. Y tu frente de bronce. Ahora dice, Dios sigue repitiendo, ¿no? Te lo dije ya hace tiempo. ¿Cuánto estás en ella? 50 años. Y te lo dije ya hace tiempo. A Dios que no hay ninguno acá. Pero es así. Todo lo que está escrito desde antes de que todos nosotros hubiéramos nacido. Amén, gloria a Dios. Antes que sucediera te lo advertí. Entonces, Dios tiene misericordia. No quiere que ninguno esté padeciendo, sufriendo, que esté viviendo una vida a medias, ¿no? Te lo advertí. ¿Cómo sigue diciendo? ¿Y por qué está todo escrito de antemano? ¿Por qué volvemos a las Escrituras? ¿Saben por qué? Lo dice muy claro acá. Para que ninguno diga, y eso es lo que quería Dios con Israel, que Israel no dijera, mi ídolo. ¡Ey! ¿Quién es tu Dios? Ese fue el pecado de Israel. Los ídolos de Babilonia pasaron a ser los ídolos de ellos. Toda esa deidad babilónica estaba metida en Israel. Porque detrás de todos estos ídolos siempre hay espíritus inmundos. Eso es lo que hemos estado diciendo. Entonces Dios dice, yo no quiero que te dejes engañar. Para eso te lo advertí con tiempo. Ahora, hoy en día hay muchos ídolos. No es mi tema ahora. Hay muchos ídolos. Hay muchos espíritus operando. Porque detrás de cada ídolo hay espíritus inmundos que oprimen, que hace que la mente y el corazón de muchos estén embotados, no pueden entender, no disciernen, no conocen, porque están siendo afectados por lo que surgió en el corazón, pusieron algo en primer lugar y no a Dios. Entonces cualquier cosa puede transformarse en un ídolo. Y el diablo aprovecha eso, aún con los creyentes, porque ponen su atención quizás en la música, en el deporte, con personas. Es mi ídolo. La noviecita, el novio, los hijos, cualquier cosa. El corazón del hombre siempre es así. Tiende a poner algo en primer lugar. Y algo que vamos a decir quizás, pero ya lo digo ahora. Hasta una necesidad se puede transformar en un ídolo. Porque está diciendo, Dios no me atiende, Dios no me cuida, Dios no... ¡Ey! ¿Qué pasa? Una necesidad puede tornarse en el centro de atención de una persona y no sale de ahí, siempre está con lo mismo. Siempre está con lo mismo, siempre le duele la misma pestaña, puedo decirlo así. Siempre le tiene problemas con una cosa, ¿no? O su cuerpo, lo que sea. Bueno, sigo.
Para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Sí, soy víctima, llegué a esto por causa de esto y de aquello, ¿no? Como lo oíste y lo viste todo y no nos anunciaréis vosotros. Entonces, ¿qué estaba queriendo Dios de Israel? Que hablaran la palabra, que profetizaran lo profetizado, que supieran lo que Dios había dicho 150 años atrás. Pero el pueblo de Israel estaba todavía ahí, metido en sus problemas, en sus conflictos, como esclavos, como cautivos en Babilonia. Sí, nunca, versículo 8. Paso rápido ese versículo. ¿Nunca lo habías oído? Porque hay cosas nuevas de parte de Dios para aquellos que prestan atención a lo escrito. Pero ahora Dios estaba diciendo, por eso del versículo 6 en adelante, Dios está diciendo, nunca prestaste atención a lo que estaba escrito. Si yo lo hice, si yo lo marqué. Bueno, tengo que leer el versículo 7. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de esto, porque está hablando de lo nuevo, porque ya Dios estaba anunciando lo nuevo. Yo lo he creado, cosas ocultas que tú no sabías, ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no diga aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, lo nuevo, pero aún lo viejo, lo anterior, todo lo que estaban viviendo ellos no lo creyeron, no lo aceptaron, no lo repitieron, no lo anunciaron, cuando Dios ya lo había hecho saber. ¿Cómo sigue diciendo? Ciertamente no se abrió antes tu oído. Entonces, como no habían abierto sus oídos para lo que ya estaba dicho, lo que ya estaba profetizado, mucho menos sus oídos estaban abiertos para escuchar lo nuevo. Lo nuevo. Lo nuevo. ¿No es esa la rema anual? Y aquí se cumplieron las primeras cosas. Bueno, de eso el pueblo de Israel no prestó atención. Y Dios, que estaba diciendo en el capítulo 42, aquí yo anuncio cosas nuevas. Aquí yo anuncio cosas nuevas. Y antes de que salga el anuncio, los haré notoria. Pero si ellos no prestaban atención a lo primero, mucho menos iban a prestar atención a lo segundo. Por eso la insistencia de Dios, el mensaje profético de Isaías. ¿Cuánto hace que venimos hablando de lo nuevo? Cantando inclusive ese pasaje de Isaías 42. Pero se ve que el Señor nos conoce y Él sabe que a veces nos quedamos ahí duros, estáticos, sin reacción. Y Dios dice, no, pará, voy a seguir insistiendo. Voy a seguir insistiendo. Entonces, por eso hoy estamos con el capítulo 48. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos dicho, somos la iglesia que oye. Entonces, sigue, Señor. Sigue hablando, nos hace bien. Porque hay algo importante para entender aquí. Porque está en el versículo 9. Y aquí entro. ¿Qué es lo que Dios quería remarcar en este capítulo 48? Por amor a mí mismo, dijo Dios, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre. ¿Dónde está el corazón de Dios puesto? Que es Él como Dios, si podemos entender esto, Él como Dios, nada hizo por la simple necesidad ajena o aún de su pueblo. No me mire con esa cara. Por amor de mi nombre. Voy a hacer lo que voy a hacer. Diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Yo podría eliminarte de la tierra en un momento, ya está. Pero por amor a mí, dice Dios.
No es que es egocéntrico Dios, cuidado. Jamás podemos pensar como el hombre piensa de sí mismo. Porque el hombre sí es egocéntrico. Ese yo es pecaminoso, pero cuando Dios habla yo, y lo hemos visto en todos estos pasajes, es porque Dios es justo. Por favor, présteme atención en eso. Porque dice, versículo 9, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Y aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Yo estoy trabajando con vos, te he metido en el horno de aflicción. ¿Cuál fue el horno de aflicción? Estar cautivos en Babilonia. ¿Cuál fue el horno de aflicción? Quedarse sin nada. ¿Cuál fue el horno de aflicción? Que Dios estaba tratando con ellos de esa manera, porque si no, no había manera de que ellos lo entendieran. Entonces hay cosas en la vida que nos pasan y que le echamos la culpa a medio mundo. No, nadie escapa a veces ¿por qué me pasa lo que me pasa? Es por culpa de alguien, por la culpa de aquel, por culpa del otro. Hasta, no sé si Dios decir esto es un chiste. Pues alguien encontró al diablo en la esquina de una iglesia, estaba llorando. ¿Qué te pasa, diablo? No sé si contarlo, pero justo en esta predicación, ¿no? Pero lo voy a contar. ¿Qué te pasa, diablo? ¿Pero por qué me echan la culpa a mí? Siempre me están echando la culpa a mí. ¿Y yo qué tengo que ver con ese asunto de ellos? ¿Por qué? Porque esos que están allá en la otra cuadra, esos de la iglesia, siempre me echan la culpa a mí. Ríanse, por favor. Ni el diablo se salva en ese sentido. Por supuesto, cuidado. Es un chiste nada más, no tiene nada que ver con la naturaleza del diablo porque es más peligroso. Pero es la condición del hombre, siempre estar echando la culpa a alguien. ¿Y Dios por qué lo metió en el horno de aflicción? Para que dejen de echarle la culpa a los demás y entiendan que Dios estaba tratando con ellos. Aleluya. Entonces, si algo Dios quería es que ellos entendían. Por eso yo tengo que ir al versículo 11. Y aquí vamos a entender todo lo que está en Romanos. Porque el hilo conductor de la epístola de Pablo a los romanos es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué tan marcado en Romanos 1:17? Porque es así como Dios marcó la vida cristiana. Por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque algunos malinterpretan inclusive la fe. Porque es la única manera de entender la justicia de Dios. No vive el justo porque las cosas le van bien. No porque finalmente torció el brazo de Dios y Dios tuvo que aceptar lo que le estaba pidiendo. No porque finalmente el Señor vino a conceder las peticiones de su corazón. No porque finalmente lo libró de esa deuda, de esa enfermedad, de ese conflicto en el hogar. Porque muchos ponen la necesidad como centro de su atención. Cuando Dios me responda, lo voy a seguir. Voy a la iglesia a ver, ya vine 3 veces aquí a la iglesia a ver si me soluciona mis problemas. No estoy diciendo nada raro, ¿eh? Cuando era joven estaba en la iglesia y él, que era presidente de jóvenes, ahí su papá se enfermó. Entonces pidió a medio mundo y estaba desesperado porque estaba pidiendo que Dios lo sanara, lo librara. Pero no se sanó, se murió. Desapareció de la iglesia, estaba enojado. Se enojó con Dios. Pero gracias a Dios que era un buen creyente, porque reaccionó y dijo, ¿qué? Le estoy reclamando a Dios. Y tuvo que pedir perdón. Y volvió, hoy es pastor. Hay esperanza también para muchos.
Es como la campaña de Carlos allá en La Plata cuando comenzó con las campañas. Estuve ahí mirando y un buen amigo mío, ¿no? El pastor Catalini, me empujó para que fuera a orar junto con Carlos y él. Éramos los únicos pastores que había ahí en el comienzo de la campaña. Y toda la gente ahí parada, ¿no? Entonces una mujer estaba ahí, yo me enfrenté con ella y no sabía ni qué hacer porque eran las primeras veces que estaba en la campaña, ¿no? Y ella me dice, hace 3 días que estoy acá y no me caí. Porque esa fue una de las señales, ¿no? Que Dios dice, no tiene, ahí no hay que caerse, ¿no? Y yo saqué enseguida mi teología y dije, no tenés que caerte, para nada. Dios no necesita eso. Y si algo es porque la presencia de Dios es tan grande que algunos, para que se den cuenta que hay un Dios poderoso. ¿Me entendiste? No tenés que caerte, ¿me entendiste? Sí. Entonces cerré los ojos y dije, Señor, bendice a esta mujer que está aquí, atiende su necesidad. Y cuando la busqué no la encontré. Estaba planchada. ¿Por qué? Porque dejó de insistir. Dejó de estar pendiente a ver si la tocaba el Señor. Y cuando se abandonó, Dios la tocó. Pasa eso, ¿no? Entonces Dios lo que está diciendo acá. Por mí. Por amor de mí mismo. Lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre, ni mi honra, y mi honra no la daré a otro. Entonces, hermanos, si hay algo que tenemos que aprender, si bien Jesús dijo, pedid y se os dará, que no concentres tu atención tanto en pedir. No seas pedigüeño. Comenzá a conocer a Dios. Si hay algo sobresaliente, cuando enseño Romanos y llego al capítulo 3, cuando habla de Jesús, que Él fue a la cruz, se entregó, se dio, para que Dios hiciera justicia por causa del pecado de toda la humanidad. Pero ¿por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué Jesús aceptó que su cuerpo fuera hecho pecado y que la ira de Dios cayera sobre Él? Porque Jesús entendió. Y para eso Dios dio la ley santa, para poder juzgar el pecado en Cristo Jesús. Porque Jesús fue el único que guardó la ley. Y por esa causa hubo sentencia. ¿Por qué? Porque hubo juicio, condenación y muerte. ¿Y saben por qué Jesús fue a la cruz? No fue pensando en nosotros. El resultado, fruto de esa obra en la cruz, lo hizo por causa del Padre. Porque era necesario. De otra forma no hubiera podido Dios mostrarse que era el justo. Y si Él dijo el alma que pecara y morirá, era necesario que hubiera muerte. Pero no había forma, aunque hubiera matado a toda la humanidad. Pero Jesús se dio para que el Padre fuese reconocido como justo. Hola. Los frutos de esa entrega, sí, nuestra salvación, pero Él fue justificado en el Espíritu. Él fue justificado en el Espíritu, como hijo de hombre, porque buscó que el Padre fuese reconocido justo. Por eso el Padre justifica al impío, porque es una decisión del Padre, porque Él hizo justicia. Entonces Jesús buscó hacerle, déjeme decirlo de esa manera para que se entienda, hacerle bien al Padre. No lo hizo por sí mismo, por eso dijo, no sea mi voluntad, no estoy buscando que me atiendas a mí y que pienses en mí. No, tu voluntad sea hecha. Como está escrito, yo vengo con gozo y alegría y entrego mi vida para que tú seas justo. Hola.
No lo hizo por tu necesidad. Pobrecito, ¿qué puedo hacer por esta gente? Voy a morir yo en la cruz por ellos. No, ni siquiera por eso. Si se entiende lo que estoy queriendo decir. Por eso acá dice, por mí mismo, por amor de mí mismo, óyeme, Jacob. Y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Porque Él es eterno. Porque hay salvación, porque Dios es justo, punto. Por eso dice, mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, una mano, midió todo lo que no se puede captar y saber hasta dónde llega. ¿Por qué? Porque todo lo creado no puede contener a Dios. Dios está por encima de todo. Y eso es lo que Israel tenía que aprender. Ahora, déjenme ir rápido ahora. Versículo 14. Juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará por sobre los caldeos. ¿Qué está queriendo decir acá en este versículo? Está hablando de Ciro, de eso está el capítulo 45. Estaba diciendo a Israel, miren, yo lo que voy a hacer, ustedes no lo van a entender quizás. ¿Y yo por qué voy a intervenir? Porque yo quiero, porque yo soy justo. Y yo estoy tratando con ustedes para que me entiendan, me conozcan. Y yo voy a llamar a uno allá. Que justamente, como dije, 150 años ya tenía, Dios lo conocía por nombre, Ciro. Y acá está diciendo Dios, a él yo voy a llamar, él ejecutará su voluntad. ¿Por qué? Porque vendrá sobre Babilonia y vencerá a Babilonia, al imperio babilónico. Y a su vez su mano estará sobre los caldeos, sobre esta gente que se sentía tan superior, suficientes, inteligentes y sabios en la tierra. Ahora, ¿qué dice Dios en el versículo 15? Aunque ustedes no me entiendan, pero ¿dónde está concentrada la atención Dios? ¿En ellos? Pobrecito ustedes, mi pueblo Israel, que están padeciendo ahí en el... No, yo, dice el versículo 15, yo hablé y le llamé y le traje, porque yo lo hice. No entendían nada los judíos. ¿Cómo podía ser que Dios interviniera a favor de ellos? A través de un hombre, de un rey, el rey de Persia pagano, que no era parte del pueblo judío. Yo lo llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. ¿Por qué? Por eso hablamos de Esdras, que casi 100 años después escribió acerca de esto. Porque Ciro fue despertado su espíritu. ¿Y qué hizo Ciro? Determinó que Israel tenía que salir de la cautividad. Entonces Dios levantó un rey como Ciro. ¿Para qué? Para implantar el imperio medo-persa a fin de que él pudiera sacar un decreto con todo el respaldo del imperio para que Israel volviera a su tierra. Y ahí es donde Ciro reconoce que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Entonces, Dios despertó el espíritu de Ciro e hizo algo único en la historia. Decretó, respaldó por ley, y que vayan, y que todos los tesoros de imperio estaban a favor de ellos aún. Entonces, dice, yo le voy a proveer todo lo necesario. Porque buscó el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas le fueron por añadido. Por eso dice que acá, dice Dios, será prosperado su camino. Y eso es lo que Jesús enseñó. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que hizo Ciro. Y las demás cosas vendrán solas por añadidura. Entonces es una ley espiritual. Si conocemos a Dios como Él es justo, punto, lo que Él hace está bien, aunque no lo entendamos. Él te trata a vos como Él quiere, aunque no lo entiendas, pero no te enojes, por favor. Aceptá que Él es justo. Aceptá que Él es justo. Y Él nunca va a hacer algo para mal. Siempre va a hacer algo para que su nombre sea engrandecido. Amén. Ahora, versículo 17, porque 16 habla otra vez, acercaos a mí, oíd. Pero el versículo 17, así ha dicho Jehová, redentor tuyo, yo soy tu redentor. Yo te compré a precio de sangre, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña. Aleluya.
¿Saben que Dios enseña? ¿Y por qué enseña? Porque nos ha tomado por alumnos. Porque Él quiere que aprendamos de Él. No de alguien que hable acerca de Dios, sino que Dios se da a conocer como Él es. En esa manera de mostrarse Dios es donde uno puede aprender a vivir en fe, por fe y para fe. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a Jesús, dale. Por eso somos reconocidos como una iglesia que tiene curso para este, curso para el otro, ¿no? Los primeros pasos, declaración de fe, manual bíblico ahora, ya viene el compendio bíblico y cuántas cosas más. ¿Saben para qué todo eso? Para que seamos muy inteligentes. No. Muy informados. No. ¿Saben para qué? Porque Dios quiere de alguna manera enseñarnos. ¿Saben por qué están acá? Porque Dios quiere Él enseñarles por la palabra profética. Él quiere darse a conocer. Entonces vamos cuidando de decir todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque es la manera de oírlo. Oímos a Dios mirando las Escrituras. Oímos a Dios prestando atención a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque ya Él lo publicó, ya lo dio a conocer. Entonces Dios quiere darse a conocer. Y cuando Él enseña, quiere hacerlo provechosamente. ¿Qué significa eso? Que sea bueno, que sea agradable. Que uno pueda decir, Señor. Como algunos me dicen después de un curso como tantos otros. Me dio vuelta el coco. Gloria a Dios, lo logró el Señor. Porque este cabezón, siempre metido en sus... No digo eso. Pero qué bueno cuando alguien dice, ahora lo entiendo. No lo sabía. ¿Qué es lo que no sabía? No lo que yo dije, sino lo que Él dice por la palabra profética. Hola. ¿Quiénes son los enseñados? ¿Quiénes son los que aprenden? Los que se dejan enseñar por el Señor cuando Dios quiere usar a quien Él quiera. Y cuando ese que enseña lo hace en nombre del Señor, conforme a la palabra, porque está profetizando lo profetizado. Está declarando lo declarado. Está diciendo lo que ya Dios dijo. Y entonces esa palabra viene a traer luz y entendimiento. Las cosas cambian. La manera de pensar cambia. Recién me contaba Fabián una experiencia de hace unos años atrás, 23 años atrás, ¿no? Que yo le pedí que se hiciera cargo de un retiro de la iglesia, de los chicos. Entonces él fue y aceptó, obediente. No, siempre fue así. Entonces, después de ese retiro de 3 días en la quinta, un papá le dijo, ¿qué hiciste con mi hijo? Y me decía Fabián recién, yo no sabía qué me estaba queriendo decir, no sabía si estaba enojado o estaba alegre. ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con mi hijo? Le repetía. Y yo, porque cambió su carácter. Es obediente ahora. No sé qué le hiciste, porque no... Bueno, entonces le dio testimonio del cambio que hubo en el hijo. Así es como Dios enseña. Cuando alguien dice, no puedo seguir siendo lo que era. Ya dejé de ser cascarrabia. Ya dejé de ser quejoso. Mandón. Pedigüeño. Ya no le estoy pidiendo tanto a Dios, estoy diciéndole gracias, Señor. Porque eso es lo que enseñó Pablo, dando a Dios gracias en todo y por todo. Cuando alguien viene y dice, ¿cómo vas? Tremendo, hermoso, voy conociendo cada vez más. Este sí que está aprendiendo, ¿eh? Vamos bien, bueno, vamos bien. Por eso voy al versículo 20 y ya termino, no se aflijan. Salí de Babilonia. ¿Por qué dice salí de Babilonia? Pues no se mezclen, no se identifiquen con estos de Babilonia que están diciendo yo y nadie más, porque se creyeron Dios.
decían las mismas palabras que Dios había dicho. Profecía de Isaías en el 150 años atrás. Huid de Babilonia, dice, huid de entre los caldeos. No acepten esa sabiduría humana porque hay espíritus inmundos detrás de todo lo que ellos estaban haciendo. Da nuevas de esto con voz de alegría, publicarlo, llevarlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Gloria a Dios, que el Señor nos redimió. El Señor te redimió. Amén. Sos de Él. Amén. Por eso Señor significa amo, dueño, jefe absoluto. Eso es lo que Dios es para ti. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Entonces dale un fuerte, pero fuerte aplauso a Jesús. Termino con este penúltimo versículo 21, cuando dice, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. ¿Qué está queriendo decir Dios al finalizar esta porción de las Escrituras? Que cuando Dios trata contigo, no te pongas quejoso, no te pongas ahí nervioso, demandando a ver qué hace Dios por mí. No, cuando Dios está tratando contigo y quizás de una manera que no estabas esperando, es porque aún ahí Él va a hacer milagros. Así como hizo con Israel, los sacó de Egipto, los mandó al desierto, pudiendo haberlos mandado por la orilla del Mediterráneo y no haber pisado la arena, pero los mandó ahí ¿para qué? Para que ellos supieran y aprendieran a confiar en Dios, aprendieran a depender de Dios y a conocerlo a Él como Dios, porque en medio de ese desierto Dios le dio agua de la peña, y como Pablo enseña, esa peña es Cristo, porque de Él fluye el agua viva y eterna. Entonces, si Dios está tratando contigo, hay cosas que te mueven, dale gloria a Dios. Dios es justo. Dios nunca va a hacer algo para dañarte, hacerte mal. Por eso dice la palabra, último versículo, lo leo rápido, pero cuidado, no hay paz para los malos. ¿Hay algún malo acá? Entonces hay paz para los buenos. Hay paz para los justos, mejor dicho. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay agua que vierte de la peña que es Cristo. Hay agua viva, yo soy el agua viva. El Señor viene a darte vida, vida en abundancia. Viene lo nuevo de Dios. Y gracias a Dios porque Él nos enseña. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¡Vamos! ¡Aleluya! Pónganse de pie, por favor. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Gracias, Señor, por conocerte. Tú quieres que sepamos quién eres. Qué precioso eres, Señor. Qué grande es tu obra. En justicia y en verdad caminamos, porque ahora hemos conocido al Dios justo y verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Qué más podemos decir, Señor? Tú eres bendito por siempre. Nos has redimido, somos tuyos, Señor. Pero tú quieres darte a conocer. Perdónanos si a veces nos hemos concentrado tanto en nosotros mismos, en nuestras necesidades, cuando tú nos quieres enseñar. Tú nos quieres enseñar. Enséñanos, Señor. Sí. Sigue tratando con nosotros. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Estamos para conocerte más y más. Para que tú nos reveles todos los secretos del Padre. Porque esos son tus amigos. Los que siguen tu palabra. Aceptan tus mandamientos. Mandamientos de vida. Hay justicia. Dios hizo ya justicia en Cristo Jesús. Líbranos, Señor, concentrar nuestra mirada y atención en las cosas que nos rodean, en nosotros mismos. Líbranos, Señor.
Porque tú eres un Dios proveedor. ¿Acaso Dios no lo va a hacer? ¿Acaso Dios no es capaz de hacer milagros y maravillas? Pero en la medida que te conocemos a ti, Señor, y buscamos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá solo por añadidura. Porque tú quieres eso, que te conozcamos, que por amor a ti mismo, por lo que tú eres, haces todas las demás cosas. En el nombre de Jesús. Fortalece la fe de cada uno, Señor. Yo ministro gracia y paz. Gracia y paz de Dios. Y ahora sea revelada esta verdad. Ahora se descorren los velos. Ahora en el nombre de Jesús viene sabiduría de lo alto. El Espíritu sea despertado ahora. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Para saber claramente, Señor, cuál es la esperanza que tú nos has dado, nos has llamado con esa esperanza bendita de los cielos. Para que sepamos cuál es la herencia de la gloria de Dios, juntamente con todos los hermanos, con todos los santos, y sepamos la supereminente grandeza de tu poder que opera en nosotros, que ya operó en Cristo al resucitarlo de los muertos. Bendito sea Jesús, bendito sea Jesús. Despierta el Espíritu, Señor, despierta el Espíritu de todos, de cada uno de nosotros, para que te conozcamos más y mejor. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor, gracias. Tú eres tan fiel y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El justo por su fe vivirá. Escrito está, escrito está. El justo por su fe vivirá. Escrito está, escrito está. El justo por su fe, el justo por su fe, el justo por su fe vivirá.
está, el justo por su fe vivirá. Escrito está, escrito está. El justo por su fe, el justo por su fe, el justo por su fe vivirá. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria, gloria, dele la gloria a Él. Poder de Dios. La iglesia del Señor vive en la verdad y en su justicia. Preparémonos para una semana gloriosa, aunque haya trato de Dios. Dios le bendiga.